Se ha demorado mucho, parecería que se ha demorado tanto este juicio oral contra la ex senadora Yanine Áñez, que se proclamó presidenta de Bolivia en un acto dictatorial que no tuvo parangón en los últimos años en América Latina y por supuesto tiene que acompañarle en este proceso a algunos de los comandantes militares y policiales por el incumplimiento de deberes y resoluciones que están contempladas en la Constitución Política del Estado y también en las leyes. Esto es lo que destaca el día de hoy el diario El Pueblo. En la parte superior ustedes pueden apreciar, aquí dice algo que no está en los principales medios de comunicación, pero el canciller Eduardo Ebrard de México denuncia que la OEA, la Organización de Estados Americanos, presidida por el nefasto señor Luis Almagro, promovió el golpe en Bolivia. Tienen varios elementos de análisis, no es una simple declaración de orden político, sino que efectivamente da cuenta de cómo se configuró el golpe de Estado que ahora además tiene en este juicio oral por autoproclamarse presidenta de Bolivia a la señora Yanine Áñez en el banquillo de los acusados. Esto tendrá su seguimiento, tendrá sus consecuencias y por supuesto también la reacción de todo el aparato conservador de la derecha, no solamente boliviana, lo sabemos. En la parte central la fotografía del presidente Luis Arce Catacora, quien anuncia más de 12.000 millones de bolivianos de inversión para los proyectos en Oruro. Esto es lo que la señora Yanine Áñez jamás hizo y ahora en plena democracia, con un gobierno legítimo, por supuesto se observan los avances en esta situación. Ahí tienen ustedes. Vamos con el diario La Nación de Costa Rica, a propósito de lo que significa e implica el nuevo proceso político, el nuevo ciclo político en ese país. Destaca, la Asamblea tendrá la mayor cantidad de diputadas en la historia. No se olviden que esta Asamblea Legislativa de Costa Rica tiene 57 curules, 27 de las cuales serán ocupadas por mujeres, en cambio estarán 30 hombres en ese escenario legislativo. Todas son profesionales. Ayer entrevistamos precisamente a una de las elegidas. Estuvimos con ella conversando en Enclave Política, muy importante además del análisis que ella nos hacía, la diputada Alfaro, que efectivamente tendrá un rol destacado desde su movimiento, el Frente Amplio, sector de la izquierda en Costa Rica. ¿Qué más dice la información de La Nación? Fuerte peso en las fracciones, en una bancada serán mayoría y en otras dos irán con paridad de género, se refiere a las mujeres. Efecto de orden del Tribunal Supremo Electoral en el 2016. Situación resulta de la obligación a los partidos de respetar la paridad en los primeros lugares, algo que ya se va consolidando como una tendencia democrática e institucional en todo el planeta, en particular en América Latina, el de la paridad de género en las elecciones legislativas y de representación popular. Pasamos al diario El Universo. Lo que ocurrió el día de ayer fue grave, lamentable. Los grupos adictos, adeptos o cercanos al gobierno central efectivamente se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el único objetivo de nombrar a un contralor a su talla y medida. ¿Qué dice el titular del Universo? Dos grupos se disputan el manejo y el control del Consejo de Participación. Se disputan. Aquí lo que hay es un asalto y hay que llamar las cosas por su nombre. Un asalto de parte del señor Hernán Ulloa, quien es militante, fue candidato por el partido del presidente Guillermo Lasso. Se tomó el consejo, dejaron por fuera a la representante, por supuesto, y obviamente Sofía Almeida posesionó a Hernán Ulloa. Entonces ahí tienen ustedes, se destituyó a Sofía Almeida, y se colocó a Hernán Ulloa sin la presencia de los otros representantes y consejeros. Para eso la Policía Nacional se instaló en los alrededores y prácticamente sellaron la entrada para que no exista supuestamente violencia al interior. Con la ausencia de consejeros, llamadas telemáticas, acusaciones de ilegalidades y anuncio de recusación, se destituyó a la presidenta del organismo. Se destituyó, eso parecería que sería lo normal. Pero lo más grave, y ojalá podamos poner más adelante el tuit del señor Hernán Ulloa, es que quien le reconoció en el cargo fue un subsecretario del Ministerio del Trabajo. Así se funciona ahora en el Ecuador. El subsecretario del Ministerio de Trabajo lo reconoce, le da el cargo y lo legitima, y el señor Hernán Ulloa inmediatamente pone un tuit que dice que está esperando que le den ya la seguridad del caso, es decir, todo el aparato de poder que tiene un presidente de una función del Estado. Él es muy preocupado de que le den custodia, seguridad, vehículos, asistentes, y además colocaron para poder hacer esta sesión
a un secretario ad hoc, es decir, colocaron a un funcionario que además es periodista, colocaron como secretario ad hoc para que legitime, según ellos, esta barbaridad. Dos grupos se disputan el titular del Universo, se disputan, aquí fue un asalto, cualquiera en otro momento, pongámoslo con claridad, en la época de Rafael Correa, si pasaba esto, ponían asalto a el Consejo de Participación. Así habría sido el titular del Universo, que ahora es el diario del presidente Guillermo Lasso. Y acá, la misma tónica, en la misma onda, el diario El Comercio de Lima, rechazo unánime a la designación de Condori en MINSA, en el Ministerio de Salud. ¿Unánime de quién? De los medios. Todos los medios rechazan eso y por lo tanto todo el Perú ha rechazado esta designación. Pues ahí tienen. La campaña política de los medios de comunicación se mantiene en el Perú y por supuesto acá dicen la misma barbaridad. Bancadas de centro dudan de la viabilidad del nuevo gabinete. Las bancadas de centro dan titular a un diario y las demás bancadas, ¿qué dirán? Pues así se maneja la política ahora. Son los actores políticos fundamentales de los medios los que marcan la pauta, incluso de la toma de decisiones. Ahí tienen. El diario de Nueva York, un diario importante, por supuesto, para la población hispana que vive en Estados Unidos, destaca lo que ya significa también una corriente en algunos países del mundo. La mascarilla es opcional. La gobernadora Ochul levanta el mandato de cubrebocas en lugares cerrados. En las escuelas aún será obligatorio que los alumnos las usen. Ahí tienen, esto también en España, por supuesto, no solamente ha causado discusión, debate, sino también ya una serie de medidas que se van adoptando para poder trabajar sin la necesidad de la mascarilla, pero también en lugares abiertos en España se puede caminar sin mascarilla. Y aquí el diario Últimas Noticias, en esta edición del día jueves 10 de febrero, las mujeres refuerzan el gabinete ejecutivo de Venezuela del gobierno de Nicolás Maduro. Magali Gutiérrez pasa del Seguro Social al Ministerio de Salud. ¿Y qué destaca aquí la información? El presidente Nicolás Maduro designó a Diva Guzmán para la cartera de la Mujer e Igualdad de Género y a Clara Vidal para los pueblos indígenas. Asimismo fue nombrada en el Ministerio de Pesca Olga Luisa Figueroa. Maduro reconoció la labor de Carlos Alvarado en la lucha contra el COVID. No se olviden que fue el ministro que afrontó durante estos últimos años la pandemia en Venezuela. Y acá, a propósito del tema, la Organización Mundial de la Salud avala la gestión pública de la pandemia. El director general de la organización, Tedros Adhanom, agradeció el apoyo de Venezuela en la búsqueda de una mejor distribución de las vacunas contra la COVID-19. Es lo que destaca ahora, el día de hoy, este diario de Caracas. Pasamos al país de España, la foto central que acentúa el énfasis que tienen los medios de comunicación de la OTAN para favorecer la tesis de Estados Unidos. Ahí la fotografía que dice una patrulla ucraniana en la frontera con Bielorrusia en los alrededores de Chernobyl. Pero lo que me interesa destacar es esta declaración que la vamos a ver también en otro medio de comunicación, que dice: el presidente mexicano Manuel López Obrador decide poner en pausa la relación con España. No queremos que nos roben, afirmó el presidente de México, lo hizo el día de ayer. Y vamos a leer la nota completa para que se entienda. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer que su gobierno se va a dar un tiempo en sus relaciones con España, una pausa para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, declaró el mandatario. No queremos que nos roben, añadió en la rueda de prensa matinal de todos los días ayer en la capital mexicana. Mientras tanto, el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, expresó su sorpresa por una declaración que contradice, según él, lo hablado con las autoridades mexicanas en los últimos días. No se olviden que efectivamente ha habido algunas declaraciones que no dan cuenta de una buena relación por la explicación que se ha dado al significado que ha tenido la conquista española o la invasión española en América Latina, que costó decenas de millones de seres humanos en este continente. Además se considera como el gran genocidio mundial de la historia, pero para España eso no fue así. Fue un encuentro, una unidad de dos culturas, pero acá hubo una masacre, un genocidio. Y esta declaración a lo mejor trae larga cola. Pasamos a los portales informativos. En esta mañana, por supuesto, hay varias informaciones que dan cuenta de situaciones delicadas, complejas, como el atentado contra una base militar en Colombia que dejó al menos 2 muertos. El ataque bomba fue repudiado por el presidente Iván Duque, quien expresó que los responsables del atentado
pagarán por sus actos. Declaraciones de esta naturaleza la escuchamos siempre cuando ocurren estas cosas, pero él de esto sí dice que pagarán por sus actos, mientras los genocidios, los asesinatos, 15 masacres en Colombia en lo que va del año, no ha dicho que pagarán por sus actos los responsables. Y aquí en el costado derecho, lo que ya mencionamos, arranca el juicio en Bolivia a la señora Yanine Áñez. Rusia y Bielorrusia inician ejercicios militares conjuntos, esto se ha publicado en varios medios, y el nuevo primer ministro descarta ánimo de confrontación en el Perú. Y ahí se ve al presidente peruano Pedro Castillo sin su tradicional sombrero. La cifra de contagios en el mundo, 404 millones de contagios, lo habíamos dicho, y en América Latina 61 millones de contagios, mientras que Estados Unidos se acerca a los 80 millones de contagios, y efectivamente van a ser 20 millones de contagios en solo lo que va del año 2022, y fallecidos 935,000 en Estados Unidos. Avanzamos, Nodal destaca las noticias sobre Bolivia, por supuesto, y aquí bien destaca, canciller mexicano Eduardo Ebrard señala que la OEA como el principal promotor del golpe de Estado en Bolivia, mientras que abajo lo del ataque en Colombia. Y aquí, algo muy importante que no está en los demás medios de comunicación. La Corte italiana condena cadena perpetua al ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez a propósito de su participación directa en el Plan Cóndor. Este hecho, además, sienta un enorme precedente porque hay una serie de temas que han quedado colgados o suspendidos o olvidados en algún cajón, en algún archivo. Pero esta noticia es muy importante destacarla, la deberíamos tener presente, por supuesto, para poder entender las causas que motivaron esta cadena perpetua al ex dictador peruano Francisco Morales Bermúdez a propósito del llamado Plan Cóndor en América Latina. Vamos cerrando a propósito de la crisis política y supuestamente militar desatada por Estados Unidos. Emmanuel Macron y Joe Biden hablan sobre los avances diplomáticos con Rusia y Ucrania. Las potencias, principalmente europeas, están muy preocupadas a pesar de que en su afán de instalarse en la misma sintonía con Estados Unidos, algunos como el señor Boris Johnson han dicho que derramarán hasta la última gota de sangre por defender a Ucrania. Declaración absurda y además destemplada para entender lo que significa la geopolítica en el mundo. Y vamos cerrando con Prensa Latina a propósito de lo que pasa en Bolivia, está ahí, pero en la parte inferior se ve, no está el nombre del personaje entrevistado. Un código de familias para todos en Cuba defiende activista. Si no me equivoco, se trata de Paquito, un activista, periodista, del cual fui compañero, por supuesto, en la universidad en La Habana. Ahí lo tienen. Y por supuesto, acá, Putin reitera la necesidad de lograr garantías de seguridad para Rusia. Pues ahí tienen la discusión al respecto. Cerramos entonces con lo que habíamos mencionado. Lo dice la Deutsche Welle de Alemania. Rusia y Bielorrusia inician ejercicios militares conjuntos, pero también acá, esto que siempre queda en segundo plano. El dedo acusador del racismo apunta a Tesla en California. El organismo de derechos civiles del estado de California ha acusado a la empresa de autos eléctricos Tesla de discriminación racial contra los trabajadores afroamericanos en una de sus fábricas. Esta discusión está planteada ahí en Estados Unidos y la destaca la Deutsche Welle de Alemania. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.